Cuando comparto mis opiniones o pasión por el anime, series, películas o libros, rápidamente me gano la fama de ser una persona difícil o mamona, dirían algunos. Tengo estándares algo fijos. Me gusta reconocer lo que considero aciertos y condenar las fallas. Y con esta percepción estricta, mi anime favorito es Full Metal Alchemist Brotherhood. Ya saben, esta serie de acción sobre la voluntad y soberbia humana, sobre la familia, el sacrificio, el poder, etcétera, etcétera. Sí, esta es la serie que no solo atiende a mis gustos personales y necesidades emocionales, pero también cumple con los requisitos de lo que considero una gran obra. Entonces, quizás se pregunten, ¿cuál es el show que ocupa el prestigioso segundo lugar en mi lista de oro? Sí, ya leyeron el título de este video. Ranma y medio ha mantenido su posición en mi corazón a través de los años. Sí, sé que es un anime bobo que no se toma en serio y eso lo limita en comparación a obras más ambiciosas y de contenido más rico, pero no puedo evitarlo, lo amo tanto. Es tan extravagante, desde su humor hasta las artes marciales y los momentos románticos. Todo es grande, ruidoso, la violencia es violenta y estúpida, el humor es desvergonzado y estúpido, me gusta visualmente, tiene más de 2000 minutos de contenido a los que puedes regresar siempre que lo necesites, la música es icónica, los personajes son simples pero memorables, el romance es intenso pero nunca llega a solidificarse, es un maldito tira y afloja que te estresa, pero eso hace que cualquier acto pequeño de afecto se sienta como un beso a final de temporada con fuegos artificiales. Es un 3 de 10, 4 si nos ponemos generosos, pero me encanta. Cuando el remake se anunció, me asusté y me emocioné a la vez. Odio esta era de refritos de mierda como cualquier persona, pero amo Ranma. Es una excusa para disfrutarlo de una forma nueva, entonces, ¿cómo estuvo el remake? Una discusión que nació es si es mejor que la original. Curiosamente, en este caso mucha gente piensa que el remake es mejor, y no solo eso. He visto discusiones online donde la simple idea de considerar que el anime original es mejor se toma como algo ridículo, como algo que no puede ser, como lo que solo un nostálgico ciego pensaría. Y bueno, tenía que aportar mi grano de arena a la discusión de este nicho tan pequeño y específico del internet para decir, actually, creo que el original sigue siendo mejor. Tampoco quiero masacrar al remake. Esta será una oportunidad para ver los aspectos que el remake mejora y detalles que hacen del anime clásico algo que admirar, aún en toda su gloria simplona. Pensaba cubrir los primeros 4 volúmenes del manga, ya que eso es lo que el remake abarca y son los 4 volúmenes que tengo en físico, pero me temo que sería un video demasiado largo y no he subido en mucho tiempo, así que pues a darle. Por los que no conocen la historia, iniciamos con el señor Tendo, un padre emocionado por la llegada del que será el prometido de una de sus 3 hijas, pero en lugar de su viejo amigo y el hijo de este, reciben a un panda y a una chica. ¡Triqui-trácatelas! El esperado prometido que asegurará el destino del dojo se convierte en mujer con agua fría, y sopas le atascan de prometida a la más violenta de las hermanas, y a la que accidentalmente vio desnuda 2 veces. No extrañan los 80. Ambas versiones tienen ligeras diferencias en el orden en que presentan los hechos, pero al final de cuentas narran los mismos puntos claves. He dividido esto en 4 apartados, que es el humor, el apartado visual, el ritmo y la dirección. A fin de cuentas creo que los 2 apartados son parte de uno mismo, pero hago unas distinciones ahí. Vamos a ponernos un poco en nitpick. En el manga, el estilo humorístico de Rumiko se hace claro en las primeras páginas, donde vemos a la familia discutir sobre este misterioso prometido y todo parece muy serio, y luego cortamos a ver a una chica luchar con un panda sin mucho contexto. Imágenes ridículas, romper expectativas, es básicamente eso. En el humor hay varios ejemplos que revisar. Uno donde el remake es un poco mejor con la forma visual de representar el instante. Por el bien de la humanidad, ambas adaptaciones mantienen las expresiones estelares del señor Tendo ante toda la locura que lo rodea. El remake se lleva a la delantera en algunas expresiones faciales, pero la fisicalidad del anime original sigue siendo mejor. Hay otros momentos donde el original es un poco más intencional con el humor del momento en el manga. Otros donde la elección en el remake es genuinamente la equivocada para mostrar el shock y lo inesperado de las circunstancias, especialmente en el framing de aquí. ¿Por qué pondrías esta pared para limitar el tiempo en que vemos la expresión de Nabiki y el señor Tendo? Ya sabes, contrastar su emoción por conocer a Ranma con este shock, que es el punto de todo este gag visual. Hay otros ejemplos del framing afectando la comedia de la situación, pero el remake también es sus victorias acá.
Otra cosa en la que me voy a poner un poco muy detallista es cuando Akane toma la mesa para golpear a Ranma. El manga muestra a Kazumi sirviendo el té y pues cuando la mesa desaparece debajo, las tazas y Nabiki se caen porque pues Nabiki estaba recargada en la mesa también. Es un buen agregado secundario a la acción principal del golpe. Es humor aderezado con otro poquito de humor y toda la situación en el cuarto es un caos. La versión de los 80 no tiene esta exacta broma, en su lugar vemos al señor Tendo quitándose del madrazo sin advertir a Ranma. El remake mantiene la broma tal como en el manga, pero creo que el framing le quita atención a la acción. Es muy amplio y muy general, aún más que la ilustración en el manga donde tienen solo este shot para mostrarte la acción. Y pues creo que en este caso el original cambió las cosas, pero pudo aprovechar su framing para igual mostrar el mismo sentimiento. En general, en el humor tenemos unas por otras la mayoría de las veces. Si una tiene un buen encuadre, otra tiene este añadido por acá. Puedo recalcar especialmente que la introducción de Kuno es más ridícula en el anime original, hace mejor uso de la tormenta para acentuar el drama y la importancia que se da a sí mismo, y solo recalca lo delusional y estúpido que es. Retoño del templo de Gion. Todo resplandece a tu lado. El color de las flores de Buda pierde encanto al compararse contigo. Pobres, no saben lo que es tener tacto. まったく無粋な連中だな。みんな君に勝った暁には交際を申し込むつもりらしいが。あ、久能先輩おはようございます。もうすぐ修行のチャイムが鳴ってしまう。 En varias ocasiones presentan bromas diferentes, pero de la misma situación. Kuno metiéndose en problemas por gritar en clase, él cambiándose como Superman en un locker, etcétera, etcétera. Pero en este caso prefiero el remake, el Kuno Volcán es muy divertido. Hay varios ejemplos donde el anime original retrataba una escena como algo épico o cool solo para contrastarlo con la absurdez del momento y la estupidez de los personajes, y esto viene directamente del manga. Pero hey, agradezco que el remake añadiera la broma de no sabe chino, ¿verdad? Pero como que fallan en acentuar la seriedad con la que Kazumi le reclama a su tío por lo irresponsable que fue. Lo bobo de la explicación del panda es pues el hecho de que no sabe hablar, no tiene la efectividad que tiene en el manga. Pero pues a diferencia de la versión de los 80s, al menos incluyeron esta broma. Y si le tengo que dar otra victoria al remake es que agregaron el "los pandas no hablan". Clásico. El remake es en general más fiel a las bromas del manga y tiene pues algunos aciertos en contraposición a la primera adaptación. Pero el original maneja mejor toda esta onda de establecer una escena como algo dramático o cool para revelarlo como una babosada. En una forma, el original también transfiere mejor el espíritu de la comedia del manga, aun si no es una copia tan exacta de todas las situaciones. Ya entrando en el apartado visual, es fácil apantallarse por el remake. La verdad, tiene estos cambios de color y tramas y adornos para acentuar ciertos momentos y hay generalmente más fluidez en la animación. En esta pelea de Ranma contra el panda, si bien el anime de los 80s está bien y es perfectamente funcional, la corona de la animación se va al remake, también como con la escena de los estanques de Yusenkyu. Amo la armonía de colores, los movimientos de la pelea se ven genial y está un poco más larga, pero pues para nada es un problema. Pero estos añadidos de pronto pueden sentirse un poco sin propósito. Y bueno, tampoco es un pecado horrible, sabemos cómo es la producción de anime, así que no podemos quejarnos mucho de cuando buscan ahorrar presupuesto aquí y allá para la animación con ciertos cortes, pero pongo esto acá para insistir a la gente que piensa que el remake tiene indudablemente mejor animación por ser más nuevo. Como se mencionó en la sección del humor, el remake tiene expresiones faciales que van muy bien y añaden bastante a las escenas graciosas. Específicamente debo recalcar a las escenas graciosas porque volveremos a la cuestión de las expresiones faciales del remake más adelante, pero de momento todo bien. Sin embargo, sin querer ponerme la máscara de nostálgica, la animación de los 80 sigue siendo mejor en más apartados que, al menos yo, prefiero dentro de lo que compone a una buena animación. El uso de shots más dinámicos hace brillar la dimensión del dibujo. Los vemos acercarse, alejarse, girar, tenemos elementos que hacen a la escena sentirse más real, como Ranma jadeando tras la pelea, el cabello moviéndose tras las expresiones del personaje y el posing es mucho más pulido. Aunque el anime de los 80 no tiene un ejemplo tan estelar de animación como los momentos más buenos del remake, sigue estando muy bien en este aspecto. Usa un shot repetido por acá, pero sus elecciones para mostrar esta acción, por ejemplo, son visualmente mucho más atractivas. Un buen ejemplo para mostrar a lo que me refiero es la escena de Akane peleando con sus pretendientes. No puedes decir que esta animación es mala, pero esta es mejor.
tiene más impacto, la claridad del movimiento es mayor. Diría yo que por el posing. Aun si el anime de los 80s repite algunos shots, de nuevo cortar presupuesto, la escena en general es mejor al comunicar y coreografiar la pelea, aun si no tiene tantos frames o colores tan bonitos de por medio. Y la maldita nalgada del Dr. Tofu. Una cuestión que es volver a los básicos de los más básicos de la animación, es que son dibujos 2D, esta no es una mano, esto no es un culo, y solo estás viendo píxeles moverse, acercarse y alejarse, es todo plano. Pero la magia de la animación es dar la ilusión de la vida, de una reacción, de crear un mundo físico imaginario donde esta nalgada sucede. Y odio tanto lo rígido que esto es, como nadie en el cuarto estaba pensando que esto debía ser un impacto de la mano del Dr. Tofu en el cuerpo físico de Ranma para causarle hacer que sus piernas dejaran de funcionar en 5 minutos. Cuando veo esto, yo solo pienso en, oh sí, es un PNG acercándose a otro PNG. Sé que es una pequeñez, pero me molesta mucho. Para tocar especialmente el dibujo, hay momentos del remake donde sabemos que incluso si buscamos durante todo el anime original, hay capítulos donde los dibujos no se ven muy bien, no está tan bien ilustrado y se entiende cuando un show corre por muchas temporadas. Hay momentos, escenas o secuencias donde sencillamente no hay tanto esfuerzo, dinero o tiempo que dedicarle, pero pues bueno, para Ranma y medio esto pasaba en capítulos después del 25. Ahorita estamos en los primeros 3 capítulos y ya tenemos deslices como estos. Tampoco me malentiendan, ambos hacen algunas cosas de forma diferente que no son ni mejor ni peor que la otra. Hay momentos donde ambos se ven faltas de atención en algunas secuencias, tanto en cuestión de ilustración como en otros apartados que hemos mencionado. No puedo decir que el apartado visual del remake es malo, pero tampoco puedo evitar notar que muchos de los encuadres son planos, completamente de frente o completamente de perfil, un shot todo feo que no sé por qué eligieron este ángulo picado y de nuevo el dibujo tiende a lucir más simplón y descuidado por esta planicie, por este layout más básico y mucho más general. Y notarán que con la simplificación de la ilustración se toma para evitar hacer fondos en algunas ocasiones. De nuevo, el anime original. Y finalmente llegamos a la cuestión del acting. En el remake, el acting de los personajes tiende a sentirse algo falso o insincero. Si bien las caras exageradas funcionan bastante bien para la comedia, cuando nos vamos a las sutilezas del acting de sencillamente demostrar lo que el personaje debe de sentir o cómo debe reaccionar a algo que no sea bombásticamente gracioso, ahí es donde se quedan cortos. ¿Por qué Ranma tiene esta expresión de cara toda cutesy? ¿Qué chingados es esta expresión? En la versión de los 80s, cada movimiento es enfatizado por acciones secundarias. El lenguaje corporal está ahí para acompañar los diálogos y las emociones. En el remake esto deja mucho que desear, incluso en algo simple como la cara con la que Ranma mira a Kane después de verla desnuda por accidente. Más que estar simplemente incómodo, también se siente algo mal y culpable por la situación aun si fue un accidente. El remake hace sutiles cambios que continuarán afectando al personaje de Ranma aquí y allá, y bueno, sencillamente hace que el show sea mucho más inclinado a la comedia, que sí, Ranma y medio, incluso desde el manga, es gran parte de su appeal es la comedia, pero deja de lado los personajes y las relaciones, que es como el otro gran porcentaje del gancho de esta serie. Y bueno, hemos hablado de la cuestión visual y humorística, que es, yo diría, como un 30-40% de lo que personalmente disfruto mucho de la serie, de Ranma o incluso del manga. Ahora vamos a hablar de la porción principal. Bueno, no la porción principal, pero a lo que quiero especificar con las secciones de ritmo, ambiente y dirección es cuando nos inclinamos más a el romance de la situación, o quizás un poco en la comedia, pero cómo los elementos alrededor de la idea cómica del sketch la engrandecen. Si tuviera que ponerlo generalmente, creo que el remake está muy centrado en añadir cambios de colores, efectos sobre la imagen, estas cosas más ostentosas, beneficios de la era digital, pero por esta fijación se pierde de considerar la situación y los personajes que busca retratar. El remake también tiene un ritmo más apresurado. Por un lado quiere adaptar el manga de forma más eficiente y pensando que se trata de una comedia, la rapidez no suena como una mala idea. Sin embargo, esto hace que no haya mucha ambientación. No me había detenido a apreciar lo importante que la ambientación puede ser hasta ver este remake. Habrá ejemplos de cómo esto afecta al material más adelante, pero sencillamente es algo que ayuda con el ritmo de la historia en general, que se detiene a mostrarte lo importante. En el manga, el lector puede decidir cuánto tiempo se queda mirando un panel que le parece impactante, pero con un medio audiovisual es trabajo del director darnos estas pautas. Para introducir el efecto de la ambientación y el ritmo, veamos la escena del baño. Si bien aprecio que el remake añadiera a Ranma poniéndose colorado porque le vieron la pichula, toda esta escena es mucho más superficialmente cómica. El anime de los 80s trabaja un poco más en el silencio y lo incómodo
moda del momento. Eliminan la música de fondo para centrarnos en el shock de ambos personajes y luego romperlo de nuevo a las risas con la reacción retardada de Akane. Esta onomatopeya sobre su grito es algo creativo y muy bonito, pero los efectos de sonido durante la escena de baño quitan la intención de la misma, como si necesitáramos señas para saber que es una escena inesperada y cómica. Y curiosamente, esta escena dura como 3 segundos más en el remake, pero la ambientación del anime viejo la hace sentirse más larga, porque nos ayuda a sentirnos ahí con los personajes. El primer anime no se olvida de mostrar un momento incómodo, aun si está dentro de una comedia. Moviéndonos a otra escena, el pequeño momento donde los padres están llorando mientras Genma le cuenta al señor Tendo de su maldición, si bien la iluminación del remake es bonita, no se compara a lo mucho que el anime original exagera la solemnidad de la conversación, para después revelar que básicamente todo este drama es porque, el agua te da boobies. El ritmo ayuda a que una escena se sienta plantada en la realidad, en lugar de una sucesión de cartas de diálogo. Es la paz del cielo matutino mientras la casa está movida por las preparaciones de la mañana, donde el desayuno muestra las dinámicas de todos los personajes en lugar de solamente mostrar lo justo y necesario para movernos a la siguiente escena. Es esta pausa silenciosa y extraña que es el preámbulo del florecer de la relación que veremos a continuación. Pero no todos son rosas en el anime original. Sí hay momentos donde gasta tiempo en un flashback de lo que acabamos de ver, o inventándose y añadiendo bromas que son originales, pero algunas no son tan divertidas para justificar el tiempo que gastan en pantalla. Sin embargo, otros de sus agregados originales del anime de los 80s ayudan a construir la tensión o encaminarnos al acontecimiento principal del capítulo. Un ejemplo estelar de esto es el capítulo 7 del manga, y creo que es el capítulo 4 del anime, cuando nos muestran a Ranma enojado con Akane por haberlo golpeado. Vemos a Akane entrenando y pensando cómo le caga a Ranma. También observamos la influencia de Kazumi y sus expectativas para el comportamiento de Akane para ser más como una señorita. Los padres notando lo mal que se llevan Ranma y Akane en verdad. Todo esto, que es un agregado original del anime de los 80, sirve para preparar el terreno del tema del episodio. Finalmente veremos el primer paso del romance de Ranma y Akane. Pero para verlo salir de su enemistad, necesitamos ver esa enemistad y ese odio. Ver en un nivel más profundo los complejos de Akane sobre su crush con el doctor y de su feminidad, todo para llevar a este momento, del que hablaremos más adelante. Si he de elegir una cosa para discrepar con Domentio, es la importancia, el peso que de verdad tendría una dirección. Todo esto del ritmo y la ambientación se puede atribuir a la dirección, donde veo los detalles definitivos que me hacen decantarme por la versión de los 80. En el manga, al menos en los primeros volúmenes, aprecio mucho el layout de la página que hace Rumiko. Sus paneles considero que tienen un buen flow, transiciones entre escenas y guarda revelaciones para este momento donde giras la página. Está planeado con pensamiento y propósito en la composición del cómic. Para compensar, uno espera decencia en la dirección. De nuevo, el material no da para nada muy grandioso y artístico, pero ambos animes me sorprendieron con algunos shots de cierta sensibilidad cinemática, más el de los 80s que el moderno. E incluso en sus diferencias, ambas versiones tienen creativas formas de mostrar la misma cosa, como el tremendo cachetadón que se avienta Akane. Un problema general con el remake, y que he mencionado un poco en los apartados anteriores, es que a veces el ángulo y encuadre elegido no es favorecedor ni muestra la acción de la forma que tenga el efecto deseado. La cuestión es que el anime nuevo quiere ser más fiel al manga, y no hay nada exactamente malo en ello. De hecho, trae cosas que la otra adaptación omitió y por eso se le agradece, pero también se limita de explorar. Evita añadir o elevar cosas usando el nuevo medio al que está siendo adaptado. Tenemos esta secuencia de Ranma considerando los sentimientos de Akane y hablando con su papá para ir a hablar con ella. El ritmo acelerado del remake hace que lo que se supone sea una secuencia audiovisual a veces se sienta como una sucesión de viñetas. Ya saben, como un manga, pero hoy yo me quise sentar a ver un anime, porque estoy viendo un manga todavía. Es acá donde todo lo mencionado en animación, ambientación y dirección, todo se une para el detalle principal que me molesta del remake. Y es que el anime original toma la comedia o el romance de Rumiko y los infla, los amplifica usando sus herramientas. Por el lado de la comedia tenemos la confesión de Kuno a Ranma. Miren el sol, su entrada.
Kuno empieza a leer un poema mientras vemos este cielo espectacular. Incluso la forma en que los pétalos flotantes revelan las flores que le llevó y la forma dramática y telenovelesca en la que camina hacia el sol. Kuno está viviendo en un shoujo romántico en su cabeza. Y eso solo hace mucho más alocada la situación de que toda esta atmósfera cursi es él declarándole su amor a su enemigo, pero no en el plan enemigos a amantes, en el plan de este malentendido es algo que hace a Ranma querer vomitar. Me gustan los cambios estilísticos en la imagen del remake para retratar el shock, la reacción de Ranma, pero como no enfatiza el romance bombástico de la escena, el shock de Ranma no es tan grande por consecuencia. Y no solo para cuestiones cómicas es que esto afecta a la historia, sino que también se enfatizan más las reacciones emocionales de los personajes en el anime original. Dentro del primer capítulo tenemos otro buen ejemplo, la escena del dojo. El primer momento donde Ranma y Akane interactúan solos, sin las presiones de la familia, antes del malentendido del baño, sin Akane cambiando su comportamiento porque se trata de un hombre. Solo observen la diferencia. Es muy claro ver que un anime se esfuerza por mostrar este momento especial de forma especial. Vean cómo el layout es mucho más interesante, cómo hay más variedad, énfasis en el último movimiento de Ranma. Esta cámara giratoria para mostrar que Ranma se siente culpable por inintencionalmente mentirle a Akane al no revelar que él es un hombre. Pero los momentos donde más me duele es cuando el remake está rebajando el romance, como en el momento donde Ranma mira a Akane y por primera vez considera seriamente que es bonita. El remake no se queda tanto tiempo en los shots de Akane, cuando el propósito de la escena es mostrar su atractivo y el hecho de que el mismo Ranma se queda prendado de la vista un poco más tiempo de lo que él se proponía. Siguiendo en la misma línea, tenemos otros ejemplos donde, incluso cuando la adaptación de ambos es bastante fiel al manga, la versión de los 80 da un paso más allá al, en este caso específico, añadir esta bella música, Just So Long As You Realize. Esta canción romántica sobre una escena donde están enojados con el otro, pinta el momento como el inicio de una inusual historia de amor, y un memorable final para el primer capítulo del anime. Tenemos algo similar al verlos discutir en el pasillo de la escuela, ponen música romántica durante el silencio de los dos. Nos dan este espacio para tener a nuestros protagonistas juntos. Podemos sumergirnos en la atmósfera incómoda pero cada vez más tranquila de su convivencia. De nuevo, se concentran en mostrarnos el florecimiento de su relación. Florecimiento, ¿entienden? Y finalmente llegamos a la escena más romántica del primer tomo del manga. El remake tiene momentos lindos al retratar esta escena, pero no obtiene el peso que el primer anime le da. Por un lado, el anime de los 80 estableció mejor la problemática para después comenzar a resolverla. En el remake, me gusta que cuando Akane carga a Ranma, él le pregunta si pesa, señal de que está apenado un poco por el favor que le hacen, pero me falta el lenguaje corporal que lo muestra más tímido. Me faltan esos detalles de cómo el cabello flota en el viento frente a la cara de Ranma, las estrellas brillan y la música los acompaña. El remake retrata la situación de forma más rápida. Al verlos lado a lado, parece que uno quiere avanzar al siguiente punto del manga, mientras el otro extiende el momento por la importancia que tiene. Como si fuéramos Ranma sintiendo cómo esta caminata con una ruda pero de alguna forma dulce chica parece durar más y más, sin estar seguros aún de si eso es algo que le agrada. Ese debería ser el punto de una adaptación de Ranma, porque después de todos los jijis, jajajás y ver chichis y cosas del estilo, es un romance. Es un romance inmaduro, estúpido y ruidoso, pero ese es el chiste, esa es la razón que por la que atrae a tanta gente. Y si vas a hacer una adaptación que va a rebajar o a suavizar ese romance, ¿por qué carajos vería esta adaptación? Podría leer el manga y tener una mejor experiencia, o podría ver el anime original donde en su propia forma retratan esta misma esencia. Y bueno, nada más cubrimos el primer tomo, pero básicamente todos los ejemplos que he mencionado se pueden aplicar a situaciones futuras que se verán en la adaptación de los tomos 2, 3 y 4, pero pues ya basta, me tardé mucho en hacer este video. Y para terminar, ambos animes tienen excelentes openings. La versión japonesa de los 80s, del primer opening, diría que le falta un poco más de la energía en el canto de la versión latina, pero pues ambos se ajustan a esta historia caótica y romántica, y el ending del original está ok, pero el remake, oh my god. Y en cuestión de doblaje, vi algunos capítulos doblados de la versión nueva y no lo detesté, pero ¿qué le hicieron a Rosy Aguirre, weón? La he visto en entrevistas hacer la voz de Akane y pues todavía le sale más o menos, pero no sé si es cuestión de dirección, pero en el remake suena muy extraño. No puedo ver el remake, o sea, de verdad, hasta preferiría que le hubieran puesto otra voz a Akane, no me convence. Porque sé que ella podría hacer un buen trabajo en un papel de una chica más joven y una
un personaje similar, aun si no tiene que hacer una imitación de su Akane de antes, pero es muy raro, no me gusta. No, sé que en mi vida anterior dije de que sí, voy a regresar al canal, todo va a ser hermoso, y heme aquí 3 meses después, o creo que 4, ya es abril, joder, lo siento. De verdad estoy intentando balancear todo, pero tal vez soy muy ambiciosa o muy torpe que tomo demasiados proyectos al mismo tiempo. Si sirve de algo, durante todo este año pasado y en este momento estoy trabajando porque quiero terminar una novela, que es un proyecto propio, que es una novela que he estado planeando por años, pero quiero terminarla y poder sacarla para mínimo publicarlo en Amazon de alguna forma. No, la verdad no estoy pensando en las grandes editoriales porque ya estoy harta de todo ese mumbo jumbo. Así que sencillamente quiero sacar esta historia al aire. Es en parte la razón por la que me gusta tanto este canal, porque me gusta analizar historias y aplicar todas esas cosas a mis proyectos. Así que pues mientras más avance la cosa y si todo sale bien, pues puedo compartir un poco aquí. Y bueno, gracias por ver.